Antes de empezar, detente un momento. Y si el verdadero problema de tu vida no fuera lo que te falta quesita, sino todo lo que sigues cargando, y si el cansancio que sientes no viniera del mundo, sino de vivir sosteniendo cosas que ya no te pertenecen. La mayoría de las personas no fracasa por falta de disciplina, ni de talento, ni siquiera de oportunidades. Fracasan en silencio porque avanzan arrastrando pesos invisibles, miedos heredados, expectativas ajenas, relaciones que ya no nutren, hábitos que antes protegían pero hoy limitan. Con el tiempo, ese exceso no se nota como dolor agudo, sino como desgaste constante. Una vida que funciona, pero no se siente. Una rutina que cumple, pero no satisface. El estoicismo lo entendió hace siglos, con una claridad implacable. No es el mundo lo que más nos perturba, sino aquello a lo que nos aferramos internamente. Y mientras seguimos añadiendo metas, planes y promesas nuevas, rara vez nos detenemos a hacer el trabajo más importante y más honesto: eliminar, soltar lo que sobra, depurar lo que pesa, liberar espacio interior para que lo esencial pueda aparecer sin esfuerzo. Este no es un mensaje para empezar de cero, ni para convertirte en otra persona. Es una invitación mucho más profunda: dejar de cargar lo que ya no sostiene tu vida. A lo largo de este recorrido, exploraremos aquello que, sin hacer ruido, te está robando claridad, energía y paz. No desde la culpa, no desde la prisa, sino desde la lucidez tranquila de quien entiende que vivir mejor no siempre es tener más, sino cargar menos. Si estás dispuesto a mirarte con honestidad, este camino es para ti. Cuando finges estar bien, hay un cansancio que no se nota a simple vista. No deja marcas visibles ni se manifiesta con grandes crisis. Es un agotamiento silencioso, acumulado, que nace de un hábito que muchos consideran inofensivo y hasta necesario: fingir que todo está bien. Fingir serenidad cuando por dentro hay confusión. Fingir fortaleza cuando lo que hay es desgaste. Fingir estabilidad para no incomodar, para no preocupar, para no decepcionar. Con el tiempo, ese gesto repetido se convierte en una carga pesada, porque sostener una imagen requiere más energía que vivir desde la verdad. Vivir actuando para los demás es una forma sofisticada de autoabandono. No siempre es consciente. A menudo empieza con buenas intenciones: proteger a otros, evitar conflictos, cumplir expectativas. Pero poco a poco la vida se transforma en una representación constante. Sonríes cuando no tienes ganas. Dices no pasa nada cuando algo dentro de ti se rompe un poco más. Respondes estoy bien por inercia, incluso cuando ya no sabes qué significa estar bien. Y así, día tras día, aprendes a funcionar sin escucharte. El problema no es la cortesía ni la prudencia. El problema es cuando esa máscara se vuelve permanente, cuando ya no sabes quitártela ni siquiera a solas. Entonces ocurre algo sutil pero grave: pierdes acceso a tu propio estado interior. Dejas de preguntarte qué necesitas, qué te duele, qué ya no encaja en tu vida. La actuación se vuelve tan habitual que la confundes con identidad. Ya no finges estar bien. Te conviertes en el que siempre está bien. Y eso, lejos de ser una virtud, es una prisión. Desde fuera, esa persona parece estable, responsable, incluso admirable. Cumple, no se queja, sigue adelante, pero por dentro se va instalando una fatiga distinta, una que no se cura durmiendo ni con vacaciones. Es el cansancio de vivir desconectado de lo que sientes, el cansancio de postergarte, el cansancio de sostener una coherencia externa que ya no coincide con tu verdad interna.
Ese agotamiento no estalla de golpe, se filtra lentamente en forma de apatía, irritabilidad, desmotivación o una sensación difusa de vacío. La máscara de todo está bien. Tiene un efecto especialmente dañino, te impide pedir ayuda, no porque no la necesites, sino porque has entrenado a los demás y a ti mismo a creer que no la necesitas, cuando siempre respondes que puedes con todo. El mundo te toma la palabra y llega un punto en el que incluso tú te exiges seguir pudiendo, aunque ya no puedas. Reconocer el límite se siente como un fracaso, cuando en realidad es una señal de lucidez. Desde la mirada estoica. Este es un error común pero comprensible. Epicteto recordaba que no somos dañados por los hechos, sino por el juicio que hacemos sobre ellos y sobre nosotros mismos. Fingir estar bien es, en el fondo, un juicio equivocado sobre la fortaleza. Hemos aprendido a asociar fuerza con resistencia silenciosa, con aguantar sin decir nada, con no mostrar grietas. Pero para los estoicos, la verdadera fortaleza no consiste en negar la realidad, sino en verla con claridad y actuar en consecuencia. Reconocer que algo ya no funciona no es debilidad, es honestidad. Es el inicio de cualquier cambio real. Lo débil no es admitir el desgaste, lo débil es seguir fingiendo mientras la vida se va endureciendo por dentro. Marco Aurelio escribía para sí mismo, no para impresionar a nadie, recordándose que debía vivir conforme a la naturaleza de las cosas, no conforme a la opinión ajena. Fingir estar bien es vivir conforme a una expectativa externa, no conforme a lo que realmente ocurre en tu interior. Hay una trampa emocional en esta conducta. Mientras finges, evitas decisiones difíciles, postergas conversaciones necesarias, mantienes situaciones que ya no te representan. La máscara te da una sensación temporal de control, pero a largo plazo te inmoviliza. Porque mientras todo parece estar bien, no hay urgencia de cambiar. Y así pasan los años. Cambia el calendario, pero no cambia la estructura de fondo de tu vida. Sigues cumpliendo, sigues funcionando, sigues resistiendo, pero no avanzas. El estoicismo no propone una vida sin dolor ni incomodidad. Propone una vida vivida con coherencia interna. Eso implica aceptar que hay momentos en los que no estás bien, y que reconocerlo no te resta valor. Al contrario, te devuelve algo esencial: la capacidad de elegir. Cuando dejas de fingir, recuperas información. Sabes dónde estás parado. Sabes qué te pesa. Sabes que ya no puedes seguir sosteniendo. Y solo desde ahí es posible tomar decisiones reales. Liberarte de aparentar no significa volverte impulsivo ni descargar tu malestar sobre los demás. No se trata de dramatizar ni de buscar atención. Se trata de un gesto mucho más silencioso y profundo: dejar de mentirte. Empezar a hablarte con verdad. Admitir, aunque sea en voz baja, que algo en tu vida necesita ajuste. Ese reconocimiento íntimo es el primer acto de fuerza interior, porque rompe con la inercia del autoengaño. Al principio, este gesto incomoda. Quitar la máscara genera vértigo. Aparece el miedo a decepcionar, a preocupar, a no estar a la altura. Pero ese miedo es parte del proceso. Los estoicos no huían de la incomodidad necesaria, la atravesaban con razón y templanza. Sabían que evitar el malestar inmediato suele generar un sufrimiento mayor a largo plazo. Fingir estar bien es cómodo hoy, pero caro mañana. Cuando empiezas a dejar de aparentar, algo cambia en tu energía, no porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estás gastando fuerzas en sostener una imagen. Esa energía liberada empieza a estar disponible para pensar con más claridad, para sentir con más honestidad, para decidir con más coherencia.
Dejas de reaccionar desde el cansancio acumulado y empiezas a responder desde un lugar más consciente. También cambia tu relación con los demás. Algunas personas se sorprenden, otras se incomodan. No todos están preparados para una versión más auténtica de ti. Y eso está bien. El estoicismo enseña a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. La reacción ajena no está bajo tu control. Tu honestidad interna. Sí, elegir no fingir es elegir vivir conforme a tus principios, no conforme a la comodidad ajena. Con el tiempo, esta coherencia se traduce en una calma distinta. No es euforia ni entusiasmo constante. Es una tranquilidad sobria, estable, la de quien ya no está dividido entre lo que siente y lo que muestra. La de quien puede decir esto no está funcionando sin sentirse derrotado. La de quien entiende que cuidarse no es egoísmo, sino responsabilidad. Si sigues fingiendo estar bien, puedes llegar lejos en apariencia. Pero cada paso costará más. Si decides soltar esa máscara ahora, no ganarás aprobación inmediata, pero recuperarás algo mucho más valioso, tu energía vital. Y desde ahí, desde esa honestidad silenciosa, empieza cualquier transformación real. Porque antes de cambiar hábitos, relaciones o metas, hay algo más básico y más difícil: dejar de actuar y empezar a vivir desde la verdad. Ese es el primer paso. Y también el más poderoso. El miedo a decepcionar. Hay decisiones que no nacen del deseo, sino del deber. Caminos que elegimos no porque vibren con nuestra verdad, sino porque se espera de nosotros que los recorramos. Este fenómeno, tan común como silencioso, rara vez se cuestiona. Se confunde con responsabilidad, con madurez, con lealtad, pero cuando se mira más de cerca, lo que aparece es una de las cadenas emocionales más fuertes y sutiles que arrastramos a lo largo de la vida: el miedo a decepcionar. No hablamos de un temor escandaloso ni paralizante, sino de una presencia constante, casi imperceptible, que condiciona silenciosamente nuestras elecciones más íntimas. Estudiamos lo que otros consideran más seguro. Elegimos parejas que encajan con el modelo esperado. Nos quedamos en trabajos, ciudades, entornos donde no florecemos, pero donde no rompemos nada. Y mientras tanto, la voz interior, la que susurra lo que verdaderamente queremos, se va volviendo cada vez más baja, hasta parecer irrelevante. La raíz de este miedo no suele estar en el presente. Es una herencia emocional, tejida desde la infancia con hilos invisibles. Padres que amaban, pero también exigían. Maestros que premiaban al obediente, no al curioso. Sociedades que aplauden lo previsible, no lo auténtico. Así aprendemos que decepcionar es peligroso, que ser uno mismo puede traer consecuencias: un gesto de desaprobación, un silencio incómodo, una retirada afectiva. Y como la necesidad de pertenecer es profunda, aprendemos a evitar ese riesgo, a cualquier precio. El problema no es el amor hacia los otros, sino el olvido sistemático de uno mismo, porque vivir para no decepcionar es una forma lenta de desdibujarse. Empiezas con pequeños sacrificios que parecen razonables: decir que sí cuando querías decir que no, acompañar cuando querías descansar, seguir un camino que no sentías tuyo, pero que hacía felices a los demás. Al principio parece inofensivo, incluso noble, pero con el tiempo se acumula. Y lo que fue una concesión puntual se convierte en un estilo de vida. Este estilo tiene un alto precio, aunque no se pague de inmediato. Se paga en forma de frustración inexplicable, de desánimo crónico, de una sensación persistente de estar lejos de tu lugar. Cumples con todo, pero algo te falta. Lo haces bien,
pero no te sientes bien. Es una forma de agotamiento existencial que no desaparece con descanso físico, porque nace de un lugar más profundo, la desconexión con tu autenticidad. El estoicismo, en su claridad implacable, ofrece una mirada que puede resultar incómoda, pero liberadora. Epicteto afirmaba que la libertad verdadera comienza cuando dejamos de actuar para complacer a los demás, no porque los otros no importen, sino porque sin fidelidad a uno mismo, todo lo demás pierde raíz. Si tus decisiones están guiadas por el temor a decepcionar, entonces no son tuyas. Son réplicas de otros deseos. Son caminos prestados. Liberarte de este miedo no significa volverte egoísta o insensible. No se trata de vivir en rebeldía permanente ni de cortar lazos con aquellos que amas. Se trata de revisar el lugar desde el cual decides. ¿Estás eligiendo desde tu claridad o desde la culpa, desde tu deseo o desde el miedo a herir, desde tu centro o desde la presión de quedar bien? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias si quieres empezar a vivir desde una verdad más profunda. El miedo a decepcionar también se disfraza de madurez. Es que ya tengo esta edad. Ya tomé este camino. No quiero causar molestias. Y sin embargo, esa madurez mal entendida puede convertirse en una renuncia sostenida a tu autenticidad. Con el tiempo, esa renuncia se vuelve rutina, y la rutina se solidifica como destino. Pero no hay paz en una vida construida solo para cumplir expectativas ajenas. Hay orden. Sí, hay eficiencia, pero no hay plenitud. El gran giro se produce cuando comienzas a ver este miedo no como una ley moral, sino como una construcción mental. No estás obligado a complacer. No estás destinado a vivir según las proyecciones de los demás. Tienes derecho a cambiar de opinión, a defraudar expectativas que nunca elegiste, a abandonar roles que ya no te representan. Y si eso genera decepción en otros, también tienes derecho a sostener esa incomodidad sin asumirla como culpa. Este proceso no es inmediato ni fácil. Requiere valor interior. Como todo lo que vale la pena, requiere practicar el arte de decepcionar sin resentimiento, de marcar límites sin agresión, de decir esto ya no va conmigo, con una calma que nace del respeto, no del desafío, porque no se trata de herir, sino de dejar de herirte. No se trata de imponer, sino de afirmar con serenidad tu derecho a elegir lo que te nutre. Los estoicos no proponían una vida solitaria ni egoísta. Proponían una vida centrada, una vida donde cada decisión pasa por el filtro de la razón y la integridad, no por la compulsión de agradar. Marco Aurelio lo expresó con elegancia: si es posible vivir en armonía con uno mismo y con los demás. Que así sea. Pero si hay que elegir, que no se rompa la fidelidad a tu alma. Esa fidelidad es el punto de partida para toda forma de paz duradera. A medida que comienzas a soltar el miedo a decepcionar, algo cambia de forma sutil pero profunda. La energía que antes se iba en sostener lo que no te representa comienza a regresar. Tu voz interior, que parecía apagada, vuelve a tener fuerza. Aparecen decisiones que no sabías que podías tomar. Recuperas espacio interno. Y con ese espacio, aparece la posibilidad real de construir una vida más coherente. No todos entenderán tus decisiones. Algunos se alejarán. Otros cuestionarán tus cambios. Pero quienes realmente te valoran sabrán reconocer la belleza de tu sinceridad. Y tú mismo descubrirás algo inesperado: que decepcionar a otros no es tan grave como decepcionarte a ti mismo. Que el respeto más profundo no es el que recibes, sino el que te ofreces. Que la culpa desaparece cuando la elección nace de la conciencia y no del impulso. Soltar este miedo no significa que no volverás a sentirlo.
pero dejarás de obedecerlo. Aprenderás a escucharlo sin someterte, a observarlo sin que dirija tus pasos. Se volverá un susurro, no una orden, y entonces, poco a poco, comenzarás a elegir de nuevo, desde la verdad, desde la calma, desde ti, porque al final, decepcionar no es romper algo, es simplemente no cumplir con lo que otros imaginaron sobre ti. Y vivir no se trata de cumplir expectativas ajenas, sino de honrar el llamado silencioso que viene desde dentro. Ese llamado, que no siempre es claro, pero que siempre es verdadero. Y cuando empiezas a responderle, sin culpa y sin prisa, es cuando comienza una vida que ya no necesita justificarse, solo vivirse, con profundidad, con coherencia, con libertad. Relaciones que solo restan. No todas las relaciones que te afectan negativamente vienen envueltas en gritos, discusiones o dramas evidentes. De hecho, muchas de las que más te drenan son precisamente aquellas que transcurren en la superficie de la normalidad, conversaciones educadas, rutinas compartidas, vínculos largos que se mantienen más por costumbre que por conexión real. No hay violencia, pero tampoco hay nutrición emocional. No hay conflicto, pero tampoco hay crecimiento. Y lo más peligroso es que, al no haber una señal clara de ruptura, el desgaste se acumula de forma silenciosa, hasta que un día simplemente te descubres agotado sin saber exactamente por qué. Hay relaciones que no te rompen, pero te erosionan. No te hieren de frente, pero van apagando tu energía vital a pequeños sorbos. Al salir de un encuentro, no sientes daño, pero sí una fatiga inexplicable. Tu ánimo se torna más bajo, tus pensamientos más dispersos, tu presencia más débil. No sabes explicarlo del todo, porque desde fuera todo parece estar bien, y sin embargo, algo en ti se resiente, como si el alma estuviera ajustando cuentas con una interacción que no alimenta, que no inspira, que no sostiene. Este tipo de relaciones son las más difíciles de identificar, porque no hay una justificación social evidente para soltarlas. No hay escándalo, no hay traición, solo hay una ausencia persistente de reciprocidad emocional. Das más de lo que recibes, escuchas más de lo que eres escuchado, sostienes más de lo que se te sostiene. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a funcionar con menos energía de la necesaria para vivir con plenitud. Es como si tu vitalidad se filtrara gota a gota, cada vez que intentas mantener algo que ya no tiene raíz. Séneca, en su visión profundamente realista de la existencia, advertía que no hay pérdida más grave que la del tiempo y la energía entregados sin conciencia, porque, a diferencia del dinero o los bienes materiales, el tiempo y la energía no se recuperan. Una conversación vacía, un encuentro desgastante, una relación que exige tu presencia pero ignora tu esencia, todo eso te resta. Y lo hace sin alzar la voz, sin golpearte con fuerza, pero con una constancia que puede vaciar tu mundo interior si no estás atento. Una de las señales más claras de este tipo de vínculos es la incomodidad silenciosa que sientes antes de ver a esa persona. No es miedo ni rechazo, pero tampoco ilusión ni alegría. Es una mezcla de obligación, resignación y fatiga anticipada. Sabes que algo en ti se apaga en ese encuentro, pero no quieres ser malo, ni cortar la relación, ni parecer insensible. Así que sigues, una vez más, y luego otra, y lo que pudo haber sido una pausa saludable se convierte en una continuidad artificial que solo se sostiene por el peso del pasado. Pero la verdad es que no todo lo que ha sido debe seguir siendo.
No todas las personas que te acompañaron en etapas anteriores están llamadas a permanecer para siempre. Algunas cumplieron su función y su tiempo. Otras simplemente han dejado de resonar con quien te estás convirtiendo. Y eso no es traición. Es evolución. La permanencia no siempre es sinónimo de vínculo profundo. A veces, es solo falta de revisión. El problema no es la relación en sí, sino el costo oculto de sostenerla. Porque cuando inviertes tu energía en mantener lo que ya no tiene vida, dejas de tener espacio para lo que sí podría nutrirte. Tus pensamientos se dispersan. Tu paciencia se acorta. Tu entusiasmo se diluye. Y lo más grave, pierdes fuerza interior para cultivar conexiones que sí podrían ayudarte a crecer. Cuando la energía se consume en sobrevivir vínculos estériles, no queda suficiente para nutrir vínculos significativos, ni mucho menos para alimentar tu propia expansión personal. Aquí es donde el estoicismo ofrece una salida silenciosa pero poderosa, la retirada sin confrontación. No todas las distancias necesitan ser explicadas. No todo alejamiento requiere drama. A veces, lo más sabio no es romper ni discutir, sino simplemente reconfigurar tu lugar, reducir la presencia, bajar la inversión emocional, dejar de estar tan disponible, empezar a proteger tu mundo interior con una decisión tranquila pero firme. Ya no vas a gastar energía en vínculos que solo te piden, pero no te dan. Este tipo de retiro no se hace con resentimiento ni con necesidad de aprobación. Se hace con claridad, porque sabes que no estás huyendo. Estás cuidándote. Sabes que no estás abandonando. Estás priorizando. Y aunque al principio aparezca la culpa porque hemos sido educados para mantener relaciones a toda costa, con el tiempo aparece algo más profundo, ligereza, una mente más despejada, un ánimo más sereno, una presencia más conectada con lo esencial. Al reducir la exposición a estas relaciones que solo restan, también recuperas una dimensión olvidada de ti mismo. Vuelves a estar en contacto con tu energía más genuina, con tu atención más enfocada, con tu sensibilidad más afinada. Dejas de vivir en modo defensivo o reactivo y empiezas a experimentar una forma de serenidad que solo se alcanza cuando tu entorno deja de drenar tus recursos más valiosos. No todas las personas entenderán este cambio. Algunas se alejarán, otras se quejarán. Pero no necesitas explicar cada paso que das hacia tu bienestar. El crecimiento auténtico no se justifica, se encarna. Y con el tiempo, incluso quienes hoy no comprenden tu retiro, terminarán respetando la claridad que lo sostiene. Porque no hay mayor forma de respeto que la que se construye desde la coherencia silenciosa. Aprender a soltar sin hacer daño es una forma profunda de sabiduría. Significa reconocer que puedes querer a alguien y al mismo tiempo aceptar que su presencia ya no es buena para ti. Significa honrar lo compartido sin quedarte atrapado en lo que ya no fluye. Significa darte permiso para elegir relaciones que te eleven, no solo que te acompañen por inercia. Las relaciones que solo restan no se resuelven con más esfuerzo, sino con más honestidad. No necesitas demostrar nada ni luchar por cambiar algo que ya perdió su dinamismo natural. Solo necesitas reconocer lo que ya no vibra y tener el valor de retirarte sin ruido, pero con determinación. Porque no todas las despedidas se hacen con palabras. Algunas se hacen con decisiones silenciosas y con una nueva manera de habitar tu tiempo. Y en ese silencio, en esa nueva distribución de tu energía, es donde comienza a florecer una vida distinta, una en la que tus vínculos reflejan tu evolución, no tu pasado, una en la que ya no temes decepcionar, porque has comprendido que cuidarte no es una forma de egoísmo, sino de responsabilidad profunda, y una en la que, poco a poco,
Aprendes a rodearte solo de aquello que te devuelve vida, no de lo que te la quita. Porque al final, como decía Séneca, la vida es como una cuenta de monedas, puedes gastarlas como quieras, pero solo una vez. Y no hay peor desperdicio que invertir tu energía vital en relaciones que solo restan. Liberarte de ellas no es renunciar al amor. Es abrir espacio para un amor más consciente, más equilibrado, más real. Y eso, para quien está dispuesto a crecer, es una forma superior de libertad. Tu yo antiguo, que ya no eres, hay algo particularmente doloroso y a la vez profundamente liberador en reconocer que ya no eres quien fuiste. No porque ese yo del pasado haya sido malo o indigno, sino porque se ha vuelto pequeño para lo que ahora necesitas. A veces el crecimiento no duele por lo que exige, sino por lo que te obliga a dejar atrás ideas, rutinas, roles, vínculos y, sobre todo, versiones de ti mismo que en su momento te protegieron, te definieron y te ayudaron a sobrevivir, pero que hoy, aunque familiares, se sienten como ropa que ya no te queda. Muchas personas no se sienten estancadas por falta de oportunidades, sino por lealtades invisibles a una identidad antigua, una versión de sí mismas que, aun habiendo perdido vigencia, siguen sosteniendo por costumbre, por miedo o por inercia. El problema no es haber sido esa persona. El problema es seguir actuando como si aún lo fueras. Porque la vida avanza. Tus necesidades cambian. Tus valores maduran. Pero si tú insistes en seguir interpretando el papel de quien ya no eres, acabas desconectado de tu presente. Y lo más complejo es que ese yo antiguo no siempre es evidente. Puede esconderse en hábitos que ya no te hacen bien, en respuestas automáticas que aprendiste hace años, en la manera de relacionarte con los demás, incluso en cómo te hablas a ti mismo. Es esa voz interna que te recuerda constantemente quién deberías ser, aunque ya no quieras serlo. Es la resistencia silenciosa a aceptar que has cambiado, que tus prioridades ya no son las mismas, que lo que antes era válido hoy ya no te representa. El apego a una identidad superada es una de las formas más sutiles de autoengaño, porque disfrazada de coherencia, de fidelidad, incluso de humildad, impide la evolución real. Te mantiene limitado a una narrativa antigua. Sigues actuando como el fuerte que no necesita ayuda, como el complaciente que nunca dice que no, como el prudente que evita incomodar, como el eficiente que no se permite parar. Y cada día, al repetir ese guión, sacrificas la posibilidad de actualizarte, de experimentar nuevas formas de ser, más acordes a quien eres hoy. Desde la mirada estoica, esta tensión entre identidad pasada y presente es parte natural del proceso de crecimiento. Epicteto enseñaba que el sabio no teme al cambio, porque entiende que la virtud no está en la permanencia, sino en la coherencia con el momento actual. Si una conducta ya no responde a tus valores de hoy, mantenerla no es integridad, es miedo. Y si un papel que antes cumpliste con convicción ahora solo se sostiene por inercia, lo honesto es soltarlo, no arrastrarlo. Pero soltar a ese yo antiguo no es una tarea meramente racional. Implica un duelo. Implica mirar de frente a la persona que fuiste, agradecerle lo que te permitió lograr y luego dejarla partir, no desde el rechazo, sino desde la compasión. Porque ese yo anterior, por limitado que haya sido, fue necesario. Te sostuvo en momentos difíciles. Te ayudó a construir lo que hoy eres. Pero también tiene un límite. Y saber reconocerlo es un acto de madurez. El proceso de soltar tu identidad pasada se parece mucho a mudarte de una casa que te protegió durante años. Tiene recuerdos,
Tiene historia, tiene afecto, pero ya no es funcional. Ya no responde a tu realidad actual. Quedarte en ella solo por nostalgia sería negarte el derecho a crecer, y así ocurre con las versiones internas de uno mismo. Llega un momento en que seguir habitándolas es una forma de encogerse. Ese momento suele llegar con señales sutiles, incomodidad crónica, falta de entusiasmo, repetición de patrones que ya no te satisfacen, sensación de estar actuando un papel que no te emociona. A veces, incluso el cuerpo lo manifiesta: fatiga persistente, insomnio, tensión sin motivo aparente. No es enfermedad, es desajuste. Es tu sistema interior avisándote que lo que fue ya no es, que es tiempo de revisar, de depurar, de soltar. Y aquí es donde el estoicismo ofrece una guía clara y firme. Marco Aurelio escribía que todo lo que no esté en armonía con tu naturaleza debe ser dejado a un lado. Pero para saber si algo está en armonía, primero debes reconocer tu naturaleza actual, no la de hace 10 años, no la que los demás esperan, no la que tú mismo construiste por obligación, sino la de hoy, la que emerge cuando te observas con sinceridad, sin juicio, sin nostalgia, sin excusas. La evolución no requiere violencia. No se trata de romper bruscamente con todo lo que fuiste. Se trata de soltar con cuidado, con respeto, con gratitud, dejar morir al yo viejo para nacer con ligereza, porque solo cuando sueltas esa carga de ser quien ya no eres, aparece el espacio interno para convertirte en quien estás llamado a ser. Y ese tránsito, aunque incierto, es profundamente liberador. No necesitas anunciarlo, no necesitas explicarlo, no necesitas que todos lo entiendan. Es un proceso íntimo, casi sagrado. Basta con que tú lo sientas. Basta con que empieces a actuar en coherencia con tu versión más reciente, aunque aún no tengas palabras para definirla. Al principio puede haber desconcierto. Puede que no sepas exactamente quién eres ahora. Pero si dejas de fingir ser quien ya no eres, lo nuevo comenzará a revelarse. Y en ese nuevo espacio, descubrirás que no estás perdido. Solo estás en tránsito. Estás dejando de ser para poder volver a elegir. Estás dejando atrás una piel que ya no protege, para permitir que otra más auténtica se forme. Estás renunciando a una seguridad basada en el pasado, para construir una libertad basada en el presente. Porque al final, no se trata de negarte. Se trata de actualizarte. Se trata de entender que crecer no es traicionarte, sino escucharte con más profundidad. Y que la única coherencia que vale la pena mantener es la que respeta tu evolución. Lo demás, las máscaras, los papeles, los hábitos vacíos pueden irse en paz. No eres quien fuiste. Y eso no solo está bien, es una bendición. Es la señal más clara de que estás vivo, despierto y dispuesto a seguir caminando sin el peso innecesario de una identidad que ya cumplió su ciclo. Lo importante ahora no es lo que dejas atrás, es lo que estás permitiendo que nazca. Y ese nacimiento, silencioso y sutil, empieza el día que decides dejar de sostener a quien ya no eres y darte permiso de ser, por fin, quien ahora necesitas ser. El ruido que no te deja pensar. Vivimos rodeados de estímulos. Cada minuto, una notificación, cada pausa, una pantalla, cada espera, una excusa para revisar mensajes, titulares, videos breves que prometen distracción instantánea. Lo que antes era silencio ahora es interferencia. Lo que antes era un espacio para el pensamiento, ahora se llena de ruido que no pide permiso, pero que se instala y permanece. La mente, como un terreno fértil,
No distingue al principio entre lo valioso y lo superficial, todo lo que recibe lo empieza a cultivar. Y si lo que llega es constante, fragmentado y trivial, eso mismo será lo que crezca. No es casual que cada vez más personas sientan que no pueden concentrarse, que les cuesta sostener una sola idea por más de unos minutos, que pierden el hilo de sus pensamientos con facilidad. No es falta de capacidad, es exceso de interrupciones. El problema no es solo la cantidad de información, sino la forma en que llega fragmentada, insistente, siempre reclamando tu atención con urgencia, aunque pocas veces con profundidad. Así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir de forma dispersa. No solo nuestra mente se fragmenta, también lo hace nuestra vida. Marco Aurelio, con la claridad que caracteriza a su pensamiento, lo expresó en una frase sencilla y poderosa: ¿dónde va tu atención? Va tu alma, es decir, lo que capturas con la mirada, lo que permites entrar por tus oídos, lo que decides pensar. Eso va moldeando tu mundo interior. No importa cuán sabias sean tus intenciones o cuán profundo tu deseo de cambio. Si tu atención está constantemente secuestrada por lo urgente, por lo externo, por lo superfluo, tu alma también lo estará. No hay claridad posible en una mente permanentemente interrumpida. Y no es necesario que ese ruido sea escandaloso. De hecho, su peligrosidad radica en su sutileza. Es el mensaje breve que revisas cada 5 minutos. Es la red social que consultas solo por un momento. Es la costumbre de llenar cada espacio vacío con algo, aunque sea insignificante, aunque no lo recuerdes 5 minutos después. La acumulación de estos pequeños estímulos crea un efecto mayor saturación. Tu mente no puede respirar, no puede ordenarse, no puede profundizar. El silencio, en este contexto, se ha vuelto un bien escaso. Para muchos, incluso incómodo. Porque cuando todo se detiene, cuando la pantalla se apaga, cuando no hay nada que hacer ni responder, emerge algo que a veces no sabemos cómo manejar nosotros mismos. Sin el ruido de fondo, aparecen preguntas pendientes, emociones pospuestas, verdades internas que no siempre queremos ver. Por eso muchas personas prefieren mantenerse ocupadas, entretenidas, distraídas, no por debilidad, sino por miedo a lo que pueda revelarse en el vacío. Pero es precisamente en ese vacío donde se gestan las transformaciones reales. El silencio no es ausencia, es presencia profunda. Es el terreno fértil donde germinan las ideas más importantes, las decisiones más honestas, las emociones más genuinas. Solo en el silencio puedes escuchar lo que realmente piensas. Solo en el silencio puedes sentir lo que de verdad estás viviendo. Y solo en el silencio puedes recuperar una conexión íntima con tu propia vida. Los estoicos comprendían esto con una lucidez admirable. No despreciaban el mundo, pero sabían proteger su atención. Sabían retirarse hacia adentro, incluso en medio del ruido externo. Para ellos, cultivar la mente era una práctica sagrada, y parte de ese cultivo consistía en elegir con cuidado qué permitían entrar. En el mundo actual, esto se ha vuelto un acto de resistencia silenciosa, no porque la tecnología sea el enemigo, sino porque dejarse arrastrar por ella sin conciencia es una forma lenta de desconexión interna. Recuperar el silencio no implica retirarse del mundo, sino relacionarse con él desde otro lugar. Significa elegir pausas reales. Significa permitirte momentos sin pantalla. Significa decidir no responder de inmediato. No revisar compulsivamente. No llenar cada instante con algo. Al principio puede parecer incómodo. Sentirás que pierdes algo,
pero con el tiempo descubrirás que lo que estabas perdiendo era a ti mismo, tu claridad, tu estabilidad, tu centro. El silencio es, en realidad, un territorio fértil, un lugar donde el alma puede reorganizarse, donde los pensamientos adquieren forma, donde las emociones se aquietan y revelan su verdadera raíz. No es un lujo, es una necesidad. Una mente sin silencio es como una casa sin orden. Puedes seguir viviendo ahí, pero cada vez con menos espacio, con más caos, con menos paz. Y lo más valioso del silencio es que, una vez que aprendes a habitarlo, se convierte en refugio. Puedes volver a él cuando lo necesites. Puedes usarlo como filtro, como guía, como lugar de descanso. No siempre necesitas una respuesta inmediata. No siempre debes estar disponible. No todo merece tu atención. Y entender eso es empezar a recuperar tu poder interior. Quizá no puedas eliminar todo el ruido del mundo, pero sí puedes decidir qué tipo de ruido dejas entrar. Puedes crear pequeños rituales cotidianos donde la tecnología no gobierne tu tiempo. Puedes proteger tus primeros minutos del día. Puedes reservar momentos solo para observar, para respirar, para escuchar sin prisa lo que tu interior quiere decirte. No porque sea una moda, sino porque es una manera de recordarte que tu atención es lo más valioso que tienes. ¿Dónde va tu atención? Va tu alma. Y si quieres una vida más clara, más profunda, más tuya, necesitas aprender a llevar tu atención hacia adentro, hacia lo esencial, hacia lo que no grita, pero que sostiene. En un mundo que premia la rapidez, tú puedes elegir la pausa. En una sociedad que celebra la visibilidad constante, tú puedes cultivar el silencio. Y en un tiempo donde todo compite por tu mente, tú puedes decidir protegerla. El silencio no es una pérdida, es una ganancia profunda, porque es ahí, cuando el ruido se disipa, cuando todo parece detenerse por un instante, donde finalmente puedes volver a pensar, no como respuesta automática, no como reacción impulsiva, sino como una forma de habitarte, de comprenderte, de elegirte, y esa, quizás, sea la forma más refinada de libertad que puedes construir en medio del ruido moderno. Tus pensamientos que te sabotean. Hay formas de sabotaje que no vienen del exterior. No aparecen como una crítica abierta ni como un obstáculo visible. No llevan el rostro de nadie. Son más sutiles, más íntimos, más persistentes. Son esas voces internas que se filtran entre tus ideas, que susurran en los momentos de duda, que no gritan, pero no se callan. Son frases pequeñas, casi inocuas, que se repiten a lo largo de los días hasta que se vuelven parte del paisaje mental. No puedo, ya es tarde. Esto no es para mí. Siempre me pasa lo mismo. No duelen de inmediato, pero desgastan. No paralizan de golpe, pero desvían tu rumbo, poco a poco. Sin que te des cuenta, la mayoría de estos pensamientos no se originaron en ti. Nacieron de una experiencia, de un fracaso, de una mirada que juzgó, de una comparación injusta, de un miedo heredado. Pero al no cuestionarlos en su momento, los fuiste dejando entrar, una y otra vez, hasta que adquirieron forma de certeza. Lo que empezó como una reacción puntual terminó convirtiéndose en una creencia sólida. Y de esa creencia nació una actitud, una decisión, una renuncia silenciosa. Así se construye el ciclo del autosabotaje: pensamiento, creencia, comportamiento, resultado, y todo comienza con una idea que no fue revisada. El problema no es pensar en negativo de vez en cuando. Todos lo hacemos. Lo peligroso es asumir que ese pensamiento es una verdad.
que tiene autoridad sobre ti, que merece ser obedecido. Pero un pensamiento no es un mandato, no es un hecho, no es una orden que debes seguir sin rechistar. Es solo un evento mental, algo que aparece, que tiene forma y fuerza en un momento, pero que puede ser observado, interrogado, y si es necesario, dejado atrás. El pensamiento solo tiene el poder que tú decides darle. La mente, por su naturaleza, tiende a la repetición, y lo que se repite, se refuerza. Si durante años te has dicho que no eres suficiente, que no es momento, que no tienes lo necesario, tu mente lo adoptará como norma, y desde esa norma, cualquier intento de cambio se vivirá como una amenaza, porque implica desafiar la estructura mental que creíste que eras tú. Por eso cuesta tanto avanzar, no por falta de capacidad, sino por exceso de ideas limitantes que nunca se pusieron en duda. Aquí es donde el estoicismo ofrece una herramienta fundamental: la observación consciente. Marco Aurelio lo entendió con precisión. Él no trataba de eliminar sus pensamientos incómodos, sino de observarlos sin identificarse con ellos. Les quitaba el disfraz de verdad absoluta. Se preguntaba: ¿esto que estoy pensando es real o es solo una interpretación? Esa pausa, esa distancia, ese examen interior es lo que transforma el pensamiento en objeto, no en dueño. Detectar estos pensamientos requiere atención tranquila. No se trata de combatirlos con fuerza, sino de verlos con claridad. ¿Qué frases se repiten en tu cabeza cuando estás a punto de empezar algo nuevo? ¿Qué te dices cuando algo sale mal? ¿Cuál es la narrativa automática que aparece cuando sientes miedo, vergüenza o incertidumbre? Escucha sin juzgar, no para culparte, sino para reconocer el guión que estás siguiendo sin darte cuenta. Una vez identificado, el siguiente paso es cuestionarlo. ¿Esto que pienso es absolutamente cierto? ¿Tengo pruebas sólidas o solo recuerdos selectivos? ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde la razón? Este proceso de preguntas no busca convencerte de que todo saldrá bien. Busca devolverte el control sobre tu diálogo interno. Porque si tú no decides qué pensamientos alimentar, alguien más, una experiencia pasada, una voz ajena, una cultura lo hará por ti. Y finalmente, el paso más poderoso: cortar, no alimentar, no repetir, no convertir ese pensamiento en una excusa para no actuar. Cada vez que eliges no seguir un pensamiento que te sabotea, estás debilitando su estructura. Estás mostrando a tu mente una nueva forma de operar. Al principio, costará. La voz será insistente, parecerá lógica, pero si perseveras, si eliges responder con una acción, aunque pequeña, estarás rompiendo el ciclo. Lo importante es entender que no necesitas erradicar todos los pensamientos negativos para empezar a vivir de otra manera. Solo necesitas dejar de obedecerlos ciegamente. No vas a silenciar tu mente de un día para otro, pero sí puedes entrenarla para que no sea ella quien decida por ti. Puedes enseñarle a callar cuando su mensaje no es útil. Puedes decirle: con calma te escucho, pero no te sigo. Este ejercicio, repetido día tras día, cambia tu relación contigo mismo. Te vuelve más dueño de tu espacio mental. Te permite avanzar con dudas, pero sin rendirte, porque dejas de esperar a que desaparezca la inseguridad para actuar, y empiezas a actuar a pesar de ella. Esa es la verdadera valentía. No ignorar el miedo, sino caminar junto a él sin dejar que te guíe. El estoicismo no niega la existencia del pensamiento perturbador, lo pone en su sitio, le recuerda su naturaleza efímera, y desde ahí, construye una fortaleza interior que no se basa en controlarlo todo,
sino en saber responder mejor. La mente seguirá produciendo ideas, buenas y malas, lúcidas y equivocadas. Pero tú ya no estarás atrapado en todas ellas. Serás el que observa, el que elige, el que decide cuál pensamiento merece ser cultivado y cuál no, y esa elección, silenciosa y diaria, es lo que transforma tu vida desde dentro. No con promesas espectaculares, sino con una claridad que va creciendo paso a paso. Porque cuando dejas de seguir a tus pensamientos automáticos, recuperas algo invaluable, la posibilidad de construir una narrativa distinta, una donde tú no eres el obstáculo, sino la fuente, una donde tus pensamientos no te limitan, sino que te reflejan, y donde, poco a poco, aprendes que lo que piensas no siempre es lo que eres, y que puedes ser mucho más que esa vieja voz que te decía una y otra vez que no podías. La costumbre de compararse, es una de las trampas más silenciosas y aceptadas del mundo moderno. No se anuncia con ruido ni con dramatismo, pero se instala en el pensamiento como una sombra persistente. Lo haces sin querer. Casi por reflejo, ves lo que otro ha logrado. ¿Cómo se ve? ¿Qué tiene? ¿Dónde está? Y sin darte cuenta, empiezas a usar su historia como un espejo donde mides la tuya. La comparación no siempre duele de inmediato, pero sí empieza a debilitar, poco a poco, algo fundamental, la percepción que tienes de tu propio valor. La paradoja es que nunca comparamos vidas completas, solo fragmentos, solo momentos seleccionados que otros deciden mostrar. El problema no es que veas el éxito de alguien, sino que lo tomes como vara de medida, olvidando que tú no estás en su mismo tramo, que no has recorrido su camino, que no has vivido sus batallas. Las redes sociales y la cultura de la exposición constante han perfeccionado este engaño. Ves triunfos sin contexto, belleza sin historia, logros sin esfuerzo visible. Y lo peor es que, mientras te comparas, rara vez te sientes inspirado, casi siempre terminas sintiéndote insuficiente. Este juicio constante hacia ti mismo, basado en los estándares ajenos, desgasta tu autoestima real, te desconecta de lo que ya has construido, de lo que verdaderamente valoras, de lo que con esfuerzo has alcanzado. Cada vez que te dices debería estar más lejos. Voy tarde. Yo ya tendría que tener lo que ellos tienen. Estás juzgando tu proceso con criterios que no te pertenecen. Estás negando tu tiempo, tu ritmo, tu historia, el estoicismo, con su mirada sobria y profundamente liberadora. Ofrece una alternativa clara. Deja de mirar hacia los costados y vuelve la mirada hacia ti mismo, no para encerrarte, sino para anclarte. Marco Aurelio lo decía con lucidez. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Bajo esa lógica, no necesitas compararte con nadie. Solo preguntarte si hoy estás siendo más sabio, más justo, más fuerte que ayer. Esa es la única comparación legítima tú contra ti mismo. No para exigirte más, sino para acompañar tu evolución con honestidad. Pero esto no es fácil cuando la mente ha sido entrenada durante años para medirse por afuera. Por eso, el primer paso es hacer una pausa consciente cada vez que la comparación aparezca. No se trata de forzarte a pensar en positivo, sino de reconocer el mecanismo. Cuando ves que la vida de otro te activa una sensación de carencia, pregúntate, ¿qué parte de mí se siente amenazada por esto? ¿Qué historia estoy contándome sobre lo que debería ser? ¿Qué estoy dejando de valorar en mí mientras idealizo al otro? Porque eso es lo más peligroso de la comparación. Borra tu historia. Ignora tu esfuerzo. Minimiza tu avance. En su lugar,
Instala la idea de que lo tuyo es pequeño, lento, insuficiente. Te convierte en juez implacable de tus propios pasos. Y así, incluso lo que has superado empieza a parecer poco. Dejas de sentir orgullo por tus logros porque siempre habrá alguien que parezca haber llegado más lejos, más rápido o con más reconocimiento. Lo que necesitas recuperar en esos momentos no es una dosis de autoestima vacía, sino una forma más profunda de gratitud. Una gratitud que no nace del logro perfecto, sino del proceso auténtico. Agradecer no solo lo que ya conseguiste, sino también lo que estás construyendo. Agradecer tus intentos, tus avances, tu capacidad de mantenerte en pie cuando el camino ha sido difícil. Agradecer tu ritmo, incluso cuando no es espectacular. Esa gratitud no es un consuelo, es una forma de recordar que tu vida no está hecha para ser una copia, sino una expresión única. Y aquí vuelve el estoicismo como ancla firme. Epicteto enseñaba que la felicidad no depende de lo que sucede afuera, sino de la forma en que interpretamos lo que sucede. Compararte es una interpretación que te roba claridad. Es elegir ver tu vida desde los ojos de otro, en lugar de verla con tus propios ojos. Es vivir desde el juicio, no desde la conciencia. Cuando vuelves a ti, cuando te miras con respeto, la comparación pierde fuerza, porque ya no buscas validarte en lo externo, sino en tu coherencia. Esto no significa que dejes de admirar lo bueno en los demás, significa que dejas de usarlo como medida de tu valor. Puedes inspirarte sin compararte, puedes reconocer el brillo de otro sin sentir que apaga el tuyo, porque lo que te define no es la posición en una carrera imaginaria, sino la fidelidad a tu camino. Lo que cuenta no es cuán visible sea tu proceso, sino cuán verdadero sea. La práctica diaria, entonces, no es dejar de mirar afuera, sino aprender a mirar adentro sin desconfianza, reconocer tu progreso, honrar tus pausas, celebrar tus decisiones, incluso aquellas que nadie ve, y cuando la comparación vuelva porque volverá, recordarte que tú no estás aquí para seguir el ritmo de nadie. Estás aquí para ser consciente de cada paso que das, por pequeño que parezca, porque en la suma silenciosa de esos pasos se construye una vida con sentido. La comparación es un hábito que se debilita cuando alimentas una visión más justa de ti mismo, cuando comprendes que el valor no se mide en aplausos, en cifras, en títulos, sino en la paz con la que habitas tu vida. Esa paz es el resultado de honrar lo que eres y soltar lo que nunca fuiste. Y desde ahí, desde esa gratitud profunda por tu propio proceso, puedes avanzar sin prisa, sin ruido, sin necesidad de competir, solo siendo. Y eso, en un mundo obsesionado con compararse, es una forma serena de libertad, el piloto automático diario. Hay formas de perderse que no se sienten como una caída, sino como una rutina. No generan ruido ni alarma, no producen dolor evidente. Son suaves, cómodas, aceptadas. Se parecen a lo cotidiano, a lo que haces cada día sin pensar, a lo que repites porque simplemente así ha sido siempre, y sin darte cuenta. Esas pequeñas acciones, aparentemente inofensivas, van dibujando una vida que no elegiste, pero que ocupas. Ese es el efecto del piloto automático, vivir sin cuestionar, sin elegir con conciencia, sin detenerte a preguntar si lo que haces te acerca o te aleja de quien podrías ser. El piloto automático no es solo una cuestión de hábitos visibles. No se trata únicamente de la hora en que te levantas o de cuánto tiempo pasas frente a una pantalla. Es más profundo. Es una forma de estar en el mundo sin estar realmente presente.
Es levantarte con la misma prisa, comer sin saborear, responder sin escuchar, llenar el día con tareas y terminarlo con la sensación de no haber vivido del todo. Es permitir que la inercia decida por ti. Y lo más peligroso es que, como se trata de actos pequeños, no percibes el daño de inmediato. Solo al cabo del tiempo sientes que te alejaste de ti sin saber cuándo ni cómo ocurrió. La distracción se vuelve una forma de existencia, no solo en lo digital, sino también en lo mental. Distracción de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que realmente necesitas. Vas aplazando conversaciones pendientes, decisiones necesarias, cambios que sabes que debes hacer, pero que siempre quedan para mañana. Y así, día tras día, se normaliza la postergación. Se convierte en una forma de no enfrentar, de no mirar hacia adentro, porque estar ocupado, aunque sea con lo irrelevante, da una falsa sensación de control, de movimiento, de avance, pero no todo lo que se mueve progresa. A veces giras en círculos, con eficacia, pero sin rumbo. El estoicismo nos recuerda que no se trata de controlar todo, sino de no olvidar que siempre tienes el poder de elegir, aunque sea en lo más pequeño, aunque el mundo grite urgencias. Tú puedes volver al presente y preguntarte, ¿esto que estoy haciendo tiene sentido para mí? ¿Es coherente con lo que valoro? ¿Me acerca o me aleja? Recuperar el poder de decidir minuto a minuto no implica cambiar de vida radicalmente, sino habitarla con más presencia. Es elegir con intención. Es volver a ser protagonista de lo que haces. Piensas y permites. Séneca lo expresó con una claridad inquietante. El alma se tiñe del color de tus pensamientos. Y podríamos extender esa idea, también se tiñe del color de tus hábitos, de tus repeticiones, de tus silencios. Lo que haces cada día moldea lo que eres, lo que toleras, lo que aceptas sin revisar, lo que pospones con frecuencia. Va delineando la forma en que habitas el tiempo. Y el tiempo, lo sabemos, es lo único que no se recupera. Por eso cada gesto importa, no por obsesión, sino por respeto a tu propia vida. Salir del piloto automático no significa vivir con perfección, sino con intención. Es darte espacios breves para respirar y preguntarte si estás actuando desde la costumbre o desde la conciencia. Es permitirte reconfigurar rutinas que ya no te representan. Es cuestionar si lo que repites tiene raíz en lo que necesitas o en lo que temes cambiar. Porque detrás del hábito inofensivo puede esconderse la renuncia sutil a lo que realmente deseas. Y no necesitas grandes transformaciones. Basta con un pequeño acto de atención. Tal vez al despertar. Decidir no correr enseguida. Quizá al comer. Hacerlo sin distracciones. Tal vez al terminar el día. Repasar si viviste desde ti o desde la urgencia ajena. Esos momentos, por pequeños que parezcan, empiezan a recuperar un vínculo contigo mismo que la rutina había anestesiado. Vivir con intención no es vivir con rigidez. No se trata de controlar cada segundo, sino de no rendirlos por completo a lo automático. Es elegir cuándo decir sí y cuándo decir no. Es recordar que no todo lo que has hecho siempre debe seguir siendo así. Tienes derecho a redefinir tu camino, incluso si ha sido largo. Incluso si estás rodeado de rutinas que todos consideran normales, porque lo común no siempre es lo correcto, y lo cómodo no siempre es lo verdadero. A veces el alma no grita, solo se apaga lentamente, como una vela que consume su cera sin que nadie lo note, y cuando te das cuenta, algo en ti se siente ausente, como si vivieras tu vida desde fuera,
Pero la buena noticia es que basta una chispa de conciencia para volver a encender la presencia. Basta un acto elegido para que recuerdes que sigues ahí, que no te has perdido, que puedes regresar, en un mundo que celebra la velocidad, la multitarea, la productividad constante. Tú puedes ser quien recupere la pausa, quien honra lo sencillo, quien elige la atención como forma de respeto, porque solo quien está presente puede transformar. Solo quien habita su tiempo con intención puede darle sentido. Y solo quien reconoce que sus hábitos construyen su alma puede decidir, con elegancia y firmeza, ¿qué tipo de vida quiere verdaderamente vivir? Tu necesidad de control. Controlar. Un verbo que en apariencia transmite fuerza. Seguridad. Dirección. Pero cuando se convierte en necesidad constante, en hábito inconsciente, en estrategia emocional para evitar el miedo. El control deja de ser un acto de orden y se transforma en una prisión interna. No es raro confundir previsión con dominio. Queremos anticipar lo que podría salir mal, prevenir lo inesperado, diseñar cada detalle, como si la vida fuera una fórmula matemática donde todo depende exclusivamente de nuestra planificación. Pero vivir no es resolver una ecuación. Vivir es estar dispuesto a caminar en medio de lo incierto, con la serenidad de quien distingue entre lo que puede cambiar y lo que debe aceptar. La necesidad de control absoluto no nace del deseo de mejorar las cosas, sino del temor profundo a que las cosas se desmoronen. Por eso no es una estrategia práctica, sino una reacción emocional. Y esa reacción se convierte en un modo de estar en el mundo, medir cada paso, revisar cada palabra, anticipar cada respuesta, tratar de controlar cómo nos ven, cómo nos responden, cómo se desarrolla la vida en cada esfera. Pero el precio de esa vigilancia permanente es altísimo: ansiedad constante, agotamiento físico, rigidez emocional, porque cuando tu mente está siempre intentando sostenerlo todo, tu cuerpo también lo intenta, y se tensa, y se cansa. La ansiedad, muchas veces, es la hija del control obsesivo. No aparece por un evento externo, sino por la sensación de que algo podría escapar a tu dominio. Y en lugar de soltar, aprietas más. En lugar de confiar, planificas más. En lugar de fluir, intentas detener el río. Pero la vida no se deja atrapar. No importa cuán elaboradas sean tus estrategias, cuán detallados tus esquemas, cuán disciplinada sea tu rutina, habrá factores que no podrás controlar, personas que cambiarán, resultados que no dependerán de tu esfuerzo, caminos que se cerrarán sin previo aviso, y no por castigo, sino por ley natural. Porque todo lo que vive se mueve, se transforma, se escapa. Epicteto, con una claridad atemporal, ofreció una brújula para esta confusión. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esa frase, simple en apariencia, encierra una revolución mental, porque cuando realmente comprendes esa distinción, empieza una liberación profunda. Ya no gastas energía en cambiar lo inmutable. Ya no te castigas por resultados que no estaban bajo tu control. Ya no te defines por lo externo. Empiezas a poner el foco donde verdaderamente tienes poder: en tu actitud, en tu elección, en tu respuesta. Y ese giro cambia por completo tu experiencia de vida. El cuerpo lo siente, el alma lo percibe. Cuando sueltas lo que no depende de ti, algo dentro de ti se relaja. La tensión que antes se alojaba en los hombros, en la mandíbula, en el pecho, se disipa, porque tu sistema interno ya no está en alerta constante. Ya no está tratando de sostener lo imposible. Le estás diciendo, con tus actos,
que está bien no saberlo todo, que no necesitas tener garantías, que puedes vivir con incertidumbre sin perderte en ella. Ese es el inicio de la verdadera calma, la que no depende de que todo esté bajo control, sino de que tú estés en paz incluso cuando no lo está. Pero esto no implica rendirse o resignarse. El estoicismo no propone pasividad. Al contrario, propone acción sabia. Te invita a actuar con determinación donde sí tienes margen. Te recuerda que tu mente, tus decisiones, tu enfoque, son herramientas poderosas, que puedes influir, construir, corregir, pero que debes hacerlo sin aferrarte al resultado, sin la ilusión de que todo estará exactamente como lo planeaste, porque cuando actúas desde la conciencia de tus límites, te vuelves más efectivo, dejas de perder tiempo en lo que no puedes cambiar y rediriges tu energía hacia lo que sí puedes transformar. Esta distinción no siempre es clara en medio del ruido. Por eso, se vuelve necesario detenerse y revisar en qué áreas de tu vida estás gastando energía tratando de controlar lo incontrolable. Estás intentando cambiar la reacción de alguien, corregir el pasado, prever cada detalle de un futuro incierto. Te repites mentalmente escenarios para evitar que algo te tome por sorpresa. ¿Y a qué costo? El control excesivo no protege, encierra, no da seguridad, genera rigidez, no alivia, agota, y si no lo reconoces, puede convertirse en tu única forma de vivir, alejándote de la fluidez natural de las cosas. Aceptar que no todo depende de ti no es un acto de derrota, es un acto de madurez interior, es reconocer que tu fuerza no se mide por cuánto controlas, sino por cómo respondes cuando el mundo no se ajusta a tus expectativas. Y ahí es donde el estoicismo se vuelve profundamente útil. Te enseña a separar lo esencial de lo accesorio, lo interno de lo externo, lo que puedes cultivar de lo que simplemente debes observar. Te da herramientas para actuar con firmeza sin caer en la ilusión del dominio total. Cuando aprendes a soltar el control como única estrategia, descubres algo más poderoso, la confianza. No una confianza ingenua de que todo saldrá bien, sino una confianza serena en tu capacidad de atravesar lo que venga. Ya no necesitas preverlo todo porque sabes que, pase lo que pase, podrás responder. Y eso te da una fuerza tranquila. Te permite caminar sin cargar el peso de cada posibilidad. Te libera del miedo a lo incierto. Te devuelve el presente como lugar habitable. En este camino, soltar no es un acto pasivo. Es una elección valiente. Requiere práctica, conciencia, humildad, pero también te devuelve algo que no tiene precio: ligereza. Y en esa ligereza, puedes volver a respirar, a pensar con claridad, a conectar con la vida tal como es, no como debería ser. Entonces, el control deja de ser necesidad y se convierte en discernimiento. Ya no se trata de dominar el mundo, sino de gobernarte a ti mismo con sabiduría. Y desde ahí, vivir con menos miedo, menos tensión, menos exigencia y mucha más libertad. El juicio de los demás. Hay una cárcel sin barrotes, sin muros visibles, sin custodios que vigilen desde torres. Una prisión silenciosa, construida lentamente, con gestos cotidianos, con miradas que aprendes a temer, con frases que no olvidas, con el eco constante de una pregunta que no haces en voz alta, pero que te guía en lo más profundo. ¿Qué van a pensar de mí? Esta prisión no necesita gritos para imponerse. Se instala dentro de ti, en lo más íntimo, en tu criterio, en tus decisiones, en tu forma de estar en el mundo. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir para otros, aunque jures que decides por ti. La mirada ajena pesa más de lo que creemos.
Desde pequeños aprendemos a buscar aprobación, a recibir señales de aceptación que nos tranquilizan, una sonrisa de los padres, un elogio del maestro, una palmadita del entorno, y ese hábito de agradar, al principio funcional, se convierte con el tiempo en un condicionamiento profundo. Ya no haces las cosas porque te representan, sino porque temes ser juzgado, y lo trágico es que esa mirada a la que temes no siempre existe. Muchas veces no es real, sino una proyección de tus inseguridades, de tus vacíos no sanados, de tus heridas no nombradas. Temes decepcionar a personas que ni siquiera están atentas a tu camino. Así es como el juicio de los demás empieza a decidir por ti. ¿Qué estudias? ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo vistes? ¿Qué dices o callas? ¿Qué sueños sigues y cuáles abandonas? Incluso el silencio que guardas es a veces una forma de complacer. Guardas tus verdaderas opiniones para no parecer conflictivo. Disimulas tu cansancio para no parecer débil. Aceptas situaciones incómodas para no ser ese tipo de persona. Y así, poco a poco, tu voz se va perdiendo entre los ecos de lo que creen los otros, de lo que esperan los otros, de lo que no se atreven a decir. Pero tú ya intuyes, porque a veces no necesitan decirte nada. Tú ya aprendiste a censurarte antes de que lo hagan. El estoicismo no propone una rebeldía agresiva ante esta realidad. No se trata de gritar que no te importa nada ni nadie. Esa postura también es una reacción al juicio ajeno. Solo que desde el extremo opuesto. No es libertad, es resistencia. Lo que propone el estoicismo es algo más profundo y más difícil: aprender a vivir desde tu centro, desde tu verdad, desde tu discernimiento interno, no desde la necesidad de aprobación, ni desde la rebeldía reactiva, sino desde la claridad de lo que para ti tiene sentido. Marco Aurelio lo expresaba con serenidad. La opinión de los demás no debe perturbar tu tranquilidad. Si no estás haciendo nada que vaya contra tu propia naturaleza. Elegir desde tu verdad implica un tipo de valentía que no se ve desde fuera. No siempre se nota, no hace ruido, no se celebra, pero transforma tu vida desde adentro, porque te devuelve la propiedad de tus decisiones. Ya no aceptas trabajos, compromisos o afectos solo por imagen. Ya no decoras tu vida para que sea aceptable a los ojos de otros. Ya no silencias tus dudas para mantener la fachada. Comienzas a habitar una honestidad interna que no necesita gritar, pero que sostiene, que no desafía por orgullo, sino que elige por coherencia, que no busca impresionar, sino vivir en paz. Esta elección no es inmediata. Implica incomodidad, porque cuando dejas de vivir para complacer, algunos se alejan, algunos cuestionan, algunos proyectan sobre ti sus propios temores. Pero eso también es parte del proceso. No puedes seguir avanzando y gustando a todos al mismo tiempo. No puedes evolucionar y ser la misma persona que todos conocían. No puedes decir sí a tu verdad y seguir siendo el reflejo que esperan los demás. Por eso, el precio de la autenticidad es, muchas veces, el desapego de ciertas miradas. Pero la recompensa es invaluable: vuelves a sentirte tú, sin máscara, sin guión prestado, sin necesidad de justificar cada paso. Uno de los mayores actos de libertad emocional consiste en decir: esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es lo que necesito, sin temblar ante el juicio ajeno, no desde la arrogancia, sino desde la firmeza de haberlo reflexionado. Porque no hay mayor alivio que dejar de vivir con miedo a decepcionar expectativas que no elegiste. Es ahí donde comienza tu vida verdadera. Cuando ya no haces para aparentar, cuando ya no te editas para encajar, cuando ya no te mides por criterios ajenos,
Es entonces cuando empiezas a vivir desde dentro hacia afuera, no al revés. Claro que no se trata de cerrar el corazón ni de ignorar todo consejo. Hay personas cuya opinión puede ser valiosa, cuya mirada puede ayudarte a ver lo que tú no ves. Pero incluso esas voces deben filtrarse por tu discernimiento, porque la última palabra sobre ti la tienes tú, y nadie, por más sabio que sea. Vive dentro de tu cuerpo. Siente con tus emociones. Camina con tus pasos. Solo tú sabes lo que resuena en ti, lo que te expande, lo que te desgasta. Por eso escuchar no significa obedecer. Y considerar no significa someterte. Vivir sin miedo al juicio ajeno es una práctica. No se trata de una epifanía repentina, sino de una serie de pequeñas decisiones diarias. Decir que no, aunque incomode. Hablar aunque tiemble la voz. Retirarte sin explicaciones cuando ya no puedes fingir más. Cada acto cuenta. Y cada acto es un paso hacia esa vida que no necesita ser aprobada porque ya es legítima en sí misma. Porque está construida desde la verdad, desde el respeto propio, desde la fidelidad a lo que eres. Incluso si a otros les cuesta entenderlo. Recuerda, no estás aquí para cumplir expectativas ajenas. Estás aquí para descubrir quién eres sin tantos filtros. Para construir una vida que no necesite maquillarse para parecer valiosa. Para ser luz. Incluso si algunos prefieren la sombra. Y eso empieza el día en que dejas de preguntarte qué van a pensar y comienzas a preguntarte con honestidad, ¿qué pienso yo de esto? Esa es la pregunta que te libera. Esa es la voz que debes recuperar. Y esa es la vida que, en silencio, lleva años esperándote. Expectativas que te ahogan. Hay un tipo de carga que no pesa en los hombros, pero oprime con más fuerza que cualquier peso físico. No se ve, pero guía cada paso. No duele de forma aguda, pero cansa, desgasta, frustra. Son las expectativas, no las tuyas, al menos no originalmente, sino aquellas que heredaste, absorbiste o te impusiste sin cuestionar. Las que te dijeron cómo debía lucir una vida exitosa. ¿A qué edad debías tenerlo resuelto? ¿Cómo debía ser tu relación, tu cuerpo, tu trabajo, tu futuro? Las que te enseñaron que cumplir con ese guión era la ruta a la felicidad, sin decirte que ese guión no fue escrito por ti. Las expectativas son una forma sutil de control externo. Te hacen creer que eliges, cuando en realidad estás siguiendo un molde. No cuestionas si realmente deseas eso, porque el entorno ya validó ese camino. Pero el alma sabe, y cuando lo que haces no está alineado con lo que realmente necesitas, algo dentro de ti se resiente. Aparece la frustración crónica, la sensación de insuficiencia, la comparación constante. Te esfuerzas. Sí, cumples. También, pero no hay paz, porque la decepción más profunda no nace del fracaso, sino del guión irreal que te obligaron a representar. Y cuando no puedes sostener ese personaje, cuando no logras alcanzar esa meta que nunca fue tuya, sientes que fallaste, pero en realidad solo estás chocando contra una ilusión. En esta sociedad hay fechas no escritas que dictan cuándo deberías lograr qué cosa. Que si a los 30 ya deberías tener una carrera consolidada. Que si a los 40 deberías tener una familia perfecta. Que si a los 50 deberías estar tranquilo y con todo resuelto. Y si tu vida no se ajusta a ese calendario invisible, empieza la presión silenciosa. No necesariamente desde otros, sino desde ti mismo, que has internalizado esas ideas como verdades absolutas. Y así te juzgas, te exiges, te condenas, no por lo que te falta en realidad,
sino por no estar a la altura de un ideal prestado. El estoicismo nos ofrece una salida lúcida ante este dilema discernimiento. La capacidad de distinguir entre lo que deseas verdaderamente y lo que simplemente te fue impuesto. Entre lo que tiene valor para ti y lo que tiene valor para otros. Entre lo que te nutre y lo que solo busca aprobación. Esa es una de las tareas más profundas que puedes emprender, revisar las expectativas que te habitan. Ponerles nombre. Cuestionar su origen. Porque muchas veces, cuando te sientes estancado, el problema no es lo que haces, sino para quién lo estás haciendo. Aprender a diferenciar lo que quieres de lo que heredaste no es sencillo. Implica mirar hacia atrás con honestidad. Identificar la voz de la familia, de la cultura, de la pareja, del círculo social. Preguntarte si realmente deseas lo que estás persiguiendo. Si lo haces por deseo propio o por miedo al juicio. Si te representa o simplemente te protege de sentirte diferente. Y ahí, en ese cruce de caminos, se abre una posibilidad inmensa, la de soltar. Soltar no es rendirse, no es conformarse, es elegir, es decidir, con madurez, que ya no quieres vivir empujado por un ideal que te ahoga. Es darte permiso para construir tu propia realidad. Imperfecta tal vez, pero auténtica. Es elegir metas que nazcan de tu proceso, no de tu comparación. Es aceptar que tal vez no tengas la relación ideal, pero sí una relación que te cuida. Que tal vez tu camino profesional no sea brillante a los ojos del mundo, pero te permite dormir en paz. Que quizás tu vida no sea como debería, pero se siente bien en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. Y eso es lo único que importa. Este proceso no ocurre de un día para otro. Requiere coraje y paciencia, porque cuando sueltas expectativas, también sueltas una identidad, una historia que contabas sobre ti mismo, un rol que habías asumido, un plan que te daba seguridad. Pero al hacerlo, te abres a algo más grande, la posibilidad de vivir sin máscaras, de avanzar sin compararte, de crecer desde tu medida, no desde la medida ajena. Es natural sentir miedo al romper con las expectativas, porque sin ellas, ¿quién eres? ¿Qué te valida? ¿Qué te sostiene? La respuesta, aunque inquietante al principio, es también liberadora. Eres tú. Tú te sostienes. Tú te validas. Tú decides quién quieres ser, sin tener que dar explicaciones. Y esa libertad, aunque parezca solitaria al comienzo, es la base de una vida plena. Marco Aurelio, en su meditación serena, ya lo advertía. La tranquilidad está en despreciar los juicios ajenos, en cultivar el propio juicio recto, en amar tu destino. Esa frase, tan breve, encierra una invitación a soltar las cadenas invisibles de las expectativas. Porque mientras sigas viviendo para encajar, nunca sabrás cómo se siente encajar contigo mismo. Y eso es lo que realmente transforma habitar tu vida desde dentro, sin pedir permiso. Quizás uno de los mayores actos de madurez emocional sea permitirte decepcionar a otros para no traicionarte a ti. No por egoísmo, sino por integridad. Porque no hay relación sana si está basada en una imagen falsa. No hay éxito real si te cuesta la paz. No hay logro que valga más que la fidelidad a tu verdad. Por eso, a veces, soltar una expectativa no es perder una meta, sino ganar un espacio donde por fin puedes respirar. Al final, vivir sin expectativas ajenas no significa no tener sueños, metas o ideales. Significa que esos sueños nacen de tu propia claridad, no del ruido exterior. Que tus metas son coherentes con tus valores, no con tus miedos.
que tus ideales no son cárceles disfrazadas de aspiraciones, sino faros que te guían sin esclavizarte. Y cuando logras vivir así, algo cambia. Ya no te comparas, ya no te apresuras, ya no te desgastas, intentando cumplir lo que nunca fue tuyo. Miras tu vida, tal como es, y la honras, no porque sea perfecta, sino porque es tuya, no porque cumpla con los estándares, sino porque responde a tu proceso, no porque todos la aplaudan, sino porque tú puedes habitarla con dignidad. Y eso, aunque no tenga nombre en los títulos ni medallas que colgar, es la verdadera forma de éxito, la de ser tú, sin permiso, sin miedo, sin exigencias ajenas que apaguen tu fuego interno, porque en el fondo, lo que más paz te dará no será cumplir con lo que esperaban de ti, sino construir lo que tú realmente esperabas de la vida. La obsesión por tener razón a lo largo de la vida. Aprendemos muchas formas de defendernos. Algunas son evidentes: alejarnos, callar, evitar. Otras, en cambio, se disfrazan de lógica, de justicia, de necesidad de precisión. Pero en el fondo, muchas veces no discutimos para aclarar ni para encontrar la verdad, discutimos para tener razón, porque tener razón nos da una falsa sensación de control, de superioridad moral, de validez personal. Y así, sin darnos cuenta, entramos en combates verbales que no aportan luz. Solo tensión, peleas que no se ganan con argumentos, sino que se pierden en emociones, conversaciones que deberían unir, pero acaban erosionando vínculos por una necesidad insaciable de demostrar que el otro se equivoca. La obsesión por tener razón no siempre es evidente. Se manifiesta en pequeñas cosas: corregir detalles innecesarios, interrumpir para ajustar una palabra, insistir, incluso cuando el tema ya perdió sentido. Y detrás de esa insistencia no hay solo orgullo, sino una construcción profunda. Atamos nuestra identidad a nuestras opiniones. Si alguien cuestiona lo que creemos, sentimos que nos cuestiona a nosotros. Si alguien contradice un pensamiento, reaccionamos como si atacara nuestra existencia. Y así, dejamos de escuchar para responder. Dejamos de conversar para competir. Lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera es una cuestión de verdad, es de ego. Porque si realmente buscáramos la verdad, podríamos escuchar con apertura. Pero cuando el deseo oculto es tener la última palabra, el diálogo se convierte en un campo de batalla. Y eso agota la mente, agota las relaciones, agota el alma, porque no nacimos para vivir a la defensiva. Y sin embargo, cuando priorizamos tener razón por encima de la conexión, convertimos cada diferencia en una amenaza. El estoicismo, en su sabiduría silenciosa, nos recuerda que hay batallas que no vale la pena librar, que la tranquilidad es más valiosa que la victoria verbal, que ganar una discusión no es ganar en la vida. Epicteto decía: si alguien te demuestra que tu opinión no es correcta, no te enojes. Cambia de parecer. Una enseñanza simple, pero revolucionaria en estos tiempos, porque nos invita a revisar no solo lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. Desde la necesidad de imponer, desde el temor de parecer débiles, desde el deseo de controlar la narrativa. Elegir la paz por encima de la razón no es pasividad. No es renunciar a nuestros valores ni aceptar lo que nos daña. Es madurez emocional. Es saber que tu verdad no necesita gritar para ser válida. Que puedes defender un punto sin necesidad de humillar. Que puedes sostener una creencia sin agredir al que piensa distinto. Y que, muchas veces, el verdadero respeto no se impone ganando discusiones,
sino que se transmite en la forma serena en que eliges no entrar en ellas. Vivimos en una cultura que premia la respuesta rápida, la frase aguda, el argumento brillante. Pero lo verdaderamente admirable no es la agudeza mental, sino la profundidad emocional. No es quien habla más fuerte, sino quien sabe cuándo callar, porque no todo merece una respuesta, no todo necesita ser corregido, no toda diferencia debe resolverse en ese momento. A veces, el mayor acto de inteligencia es saber guardar silencio, y no por miedo, sino por sabiduría, porque entendiste que preservar la paz es más importante que tener la última palabra. Hay momentos en los que intentamos convencer al otro, no por generosidad, sino por necesidad. Necesitamos que vea las cosas como nosotros para sentirnos validados, pero eso no es diálogo, es imposición. Y la imposición, aunque venga disfrazada de buenas intenciones, sigue siendo violencia, una violencia sutil, que se cuela en las dinámicas más cercanas en la pareja, en la familia, en la amistad. No queremos entender, queremos ganar, y ese deseo, cuando se vuelve hábito, destruye la confianza. Porque nadie se siente seguro al lado de alguien que siempre necesita tener la razón. Es liberador reconocer que no todo requiere ser discutido, que puedes escuchar una opinión distinta y no tomarla como ataque, que puedes dejar pasar un comentario sin necesidad de corregirlo, que no eres menos inteligente por guardar silencio, que no necesitas demostrar nada a nadie para saber quién eres. Porque cuando dejas de defenderte de todo, empiezas a habitar la vida con más ligereza. La verdadera fortaleza no está en imponerse, sino en sostenerse con calma. No está en ganar debates, sino en no dejar que el debate te quite la paz. No está en demostrar tu punto, sino en seguir fiel a tus valores sin perder el respeto por el otro. Y eso, aunque no se aplauda públicamente, es uno de los mayores signos de madurez interior. Además, hay un punto que no podemos ignorar muchas veces. La necesidad de tener razón esconde una inseguridad. Es un intento de compensar un sentimiento de inferioridad o de vacío. Queremos ser escuchados porque sentimos que no lo fuimos antes. Queremos tener razón porque en algún momento de nuestra vida sentimos que no importábamos, y así, la conversación se vuelve un escenario donde revivimos heridas pasadas. Pero hasta que no reconozcamos esa raíz emocional, seguiremos discutiendo por todo, sin darnos cuenta de que no se trata del tema, sino de la carencia. Por eso, soltar la obsesión por tener razón no es solo un gesto hacia los demás. Es un acto de sanación personal. Es permitirte no tener que defenderte siempre. Es darte permiso para estar equivocado, para cambiar de opinión, para aprender. Es entender que tu valor no está en tus argumentos, sino en tu presencia, en tu coherencia, en tu humanidad. Cuando eliges la calma sobre la confrontación, algo dentro de ti se alinea. Dejas de vivir en modo reactivo. Dejas de sentir que todo es una prueba que debes superar. Y empiezas a experimentar la vida desde otro lugar, el del encuentro. No el del enfrentamiento. La verdadera comunicación no busca ganadores. Busca comprensión. Y la comprensión solo es posible cuando dejas espacio para el otro, incluso si no estás de acuerdo. El respeto no se exige, se irradia. Se siente en la forma en que escuchas, en el tono con que respondes, en la humildad con la que aceptas no saberlo todo. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, notas que muchas discusiones simplemente dejan de tener sentido. Porque ya no necesitas tener razón para sentirte en paz. Ya no te define la opinión del otro. Ya no te angustia que alguien no te entienda.
Porque tú te entiendes, porque tú sabes desde dónde eliges, desde dónde hablas, desde dónde callas. Este cambio no es inmediato, es un proceso. A veces caerás en el impulso de discutir, de defenderte, de demostrar. Y está bien. Lo importante es notar cuándo lo haces y preguntarte, ¿realmente vale la pena? ¿O estoy alimentando una necesidad que ya puedo soltar? Porque en ese gesto de pausa, de conciencia, empieza tu libertad. La libertad de no engancharte. La libertad de no convertir cada diferencia en un conflicto. La libertad de elegir paz, no por cobardía, sino por claridad. Al final, vivir sin la obsesión de tener razón es vivir más liviano, más presente, más conectado. Es dejar espacio para el otro sin perderte a ti. Es caminar con firmeza sin necesidad de empujar. Es cultivar relaciones donde no hay ganadores ni perdedores. Solo personas que se encuentran, se escuchan y se respetan. Y esa forma de vivir, aunque silenciosa, transforma todo, porque desde ahí construyes algo mucho más valioso que una verdad discutida. Construyes un mundo interno en el que por fin puedes descansar. Gracias por haber llegado hasta aquí. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Cada parte de este recorrido ha sido una invitación a detenerte, a mirar hacia adentro, a cuestionar todo aquello que, tal vez sin darte cuenta, has estado cargando durante demasiado tiempo, no para juzgarte, sino para recordarte que puedes soltar, que mereces vivir con más ligereza, más claridad y más autenticidad. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, si alguna frase te tocó donde habías estado en silencio, agradece ese movimiento interior, porque eso también es señal de vida. Sentir, replantear, sanar. No importa cuántas veces hayas intentado antes sin resultados. Cada intento es un acto de amor propio. Y cada despertar, por pequeño que parezca, es una victoria silenciosa frente al ruido del mundo. Gracias por darte este espacio. En un tiempo donde todo empuja hacia lo inmediato, tú decidiste quedarte, escuchar, reflexionar, y eso habla de tu fuerza, porque no todos están listos para mirar con honestidad, para incomodarse un poco, para soltar viejas versiones de sí mismos en nombre de algo más verdadero. Si este contenido te ha aportado valor, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. A veces, una sola palabra puede abrir una puerta en la vida de otra persona. También puedes dejar tu reflexión en los comentarios, saber cómo estas ideas te tocaron, cómo las viviste o qué despertaron en ti. Enriquece esta comunidad que estamos construyendo, una comunidad de conciencia, de respeto y de transformación silenciosa. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, no para seguir un canal, sino para seguir cultivando este camino de profundidad y sentido. Cada semana encontrarás aquí una nueva oportunidad de volver a ti, con calma, con propósito, con la serenidad de quien ya no necesita correr para sentirse valioso,